La mente y el cerebro humano funcionan como una computadora, ingeniosamente diseñada y programada. Aunque tal vez más apropiado sería decir que las computadoras toman como modelo la mente y el cerebro humano. Una computadora se compone de hardware y software. Así que quieres saber a través de esta analogía del hardware y software de cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo, corazón. Entonces, quédate conmigo en nuestro podcast Activa tu Poder Interior, donde voy a estar compartiendo contigo el día de hoy la introducción y además de aquí en adelante los virus mentales y espirituales que existen desde la base de la programación neurolingüística y además cómo liberarnos de ellos usando herramientas, ejercicios y técnicas con programación neurolingüística y transformación profunda. Podcasts. Activa tu poder interior. Con Leonardo Luján, neurocoach integral. Empresario, consultor, mentor y experto en procesos con PNL. Arranquemos. Entonces, una computadora se compone de hardware y software. El hardware son todos los componentes físicos de las computadoras. En nuestra analogía, básicamente, el cerebro. El software son todos los programas que metemos en nuestra computadora. Y siguiendo con esta analogía, diríamos que son todas las enseñanzas y comportamientos que hemos recibido durante toda nuestra vida. En especial en los primeros años, 0 a 7 años, de 7 a 14, de 14 a 21. Ya esto lo llamamos programación de la mente inconsciente, que es el 95%. El usuario, el que trabaja con la computadora, en este caso, sería nuestra mente consciente. Y nuestra mente consciente solo es el 5%. Así que el hardware, que sería en este caso el cerebro, que es un órgano físico que permite a la mente manifestarse, actúa como intermediario entre el plano mental y la realidad existencial del mundo exterior. Entonces, el cerebro disco duro cerebral tiene capacidad limitada. Nuestro cerebro, esta maravillosa máquina de máquinas, está constituida por miles de millones de neuronas. Es como chips, que son células altamente especializadas. Cada nuevo pensamiento activa nuevas potencialidades mentales y cerebrales. El pensar, por ejemplo, sobre todo el pensar creativo, desarrolla la mente y activa circuitos cerebrales latentes. Pensar es crecer. El cerebro se estructura en dos partes: el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho. Aunque actualmente se admite la existencia de dos cerebros, cada uno de estos especializado en un tipo de tareas. Entonces vamos a hablar de cada hemisferio. El hemisferio izquierdo, llamado también cerebro lógico, está especializado en las operaciones lógicas. Con este hemisferio sumamos, restamos, multiplicamos. Pensamos de forma lógica y razonamos. Tiene que ver con el pensamiento lógico, analítico, racional, como son las funciones matemáticas y verbales. Nos otorga el sentido del tiempo. Procesa la información recibida en forma ordenada y lineal. Las selecciona, las clasifica en orden de importancia, extrae conclusiones y formula predicciones en base a su capacidad analógica, lógica y verbal. Gracias a él podemos seleccionar a cada instante lo que necesitamos saber. El hemisferio izquierdo o lógico es emisor, nos comunica con la realidad exterior, utiliza para ello la onda mental beta. Es sede de la conciencia. ¿Ok? Ahora, hablemos del hemisferio derecho, llamado también cerebro holístico. Está especializado en operaciones analógicas, creativas. Con este hemisferio visualizamos, sentimos, imaginamos, soñamos, etcétera, etcétera. Este hemisferio se encarga del pensamiento intuitivo, dándonos la sensación espacial y la actividad creativa artística. Básicamente es sede neurofisiológica del sentido del humor, de la imaginación, de la creatividad, de la intuición, de la espiritualidad. Para su mayor información, el cerebro izquierdo, a través del cuerpo calloso, se comunica
ambos cerebros para que éste la interprete y seleccione. El hemisferio derecho y el holístico es receptor, nos comunica con el mundo interior, utiliza para ello la onda alfa cerebral, es sede del inconsciente. Naturalmente, para poder aprender a ser y ser, necesitamos usar los dos hemisferios, pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro. En nuestra cultura y en nuestro sistema escolar, o mejor dicho, en nuestro sistema educativo tradicional, hay un claro predominio del hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho. La webcam de las tarjetas de sonido sería nuestro cerebro, que tiene dos tarjetas gráficas, una en cada hemisferio cerebral, situada en la parte trasera del cerebro, básicamente en la nuca. Los ojos son las webcam del cerebro y se unen por medio de un cable, el nervio óptico, en su tarjeta gráfica en la parte trasera del cerebro. El cerebro también tiene dos tarjetas de sonido que están colocadas en los laterales del cerebro. Los oídos se comunican mediante un cable nervio con esa zona del cerebro. El sentido del gusto y el olfato son controlados por la parte interior media del cerebro. El sentido sensitivo, tacto, dolor, movimiento del músculo, etcétera, etcétera, está colocado en la coronilla, la parte central alta del cerebro. Ahora hablemos del software. El software son los programas mentales que ha generado nuestro inconsciente de 0 a 7 años, de 7 a 14 y de 14 a 21. Los pensamientos fluyen de la mente, son elaborados, procesados y almacenados por el cerebro. Desde siempre el ser humano ha tratado de luchar por ser mejor y también desde siempre ha tenido sus dudas e incomprensiones acerca del funcionamiento de la mente. Desde las antiguas escuelas, la iniciación, hasta las modernas escuelas de coaching del Valle Silicio, etcétera, o la tendencia ha sido y es cambiar la manera de pensar del ser humano. Vemos hoy más que nunca de cara al futuro y ante las graves amenazas que sufre la humanidad como hambre, miseria, violencia, guerras, terrorismo, drogadicción, narcotráfico, consumismo sensitivo, pérdida de valores, estrés, depresión, SIDA, y en otras escalas, quizá la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la deforestación de los bosques, etcétera, etcétera. No podemos quedarnos indiferentes, inertes, pasivos, ni atrapados en la cómplice comodidad. Podemos y debemos responder de modo categórico, transformando a este pequeño ser frontal, que es un gigante que tenemos, despertando el inmenso potencial que cada uno de nosotros lleva por dentro en sí mismos. Eso es activar tu poder interior. Es por eso que si quieres despertar ese potencial, significa activar plenamente las facultades mentales y cerebrales. Entonces, solo lo que tienes que hacer, suscríbete a este canal de YouTube en el medio donde estés escuchando este podcast, activa tu poder interior, usando herramientas, ejercicios y técnicas autoaplicables con programación neurolingüística y transformación profunda. Entonces, seguimos. Recordando entonces que nuestra analogía, el cerebro, que es el hardware, y el soporte físico, y los programas mentales, que por otro lado sería el software, al momento de nacer, nuestro ser esencial trae superprogramas iniciales, espirituales básicamente, la base fundamental, como la armonía, amor, sabiduría, inteligencia, creatividad, provisión, alegría, voluntad, que de tener una crianza normal, sana, espiritual, funcionaría sin dificultad, tocándonos vivir por ello una vida de plenitud, de dicha, en vez de una vida cargada de vicisitudes, problemas, retos, sufrimiento inútil que está pasando la humanidad. Pero la realidad es que a medida que crecemos somos sometidos a un bombardeo indiscriminado de virus que dejan sin funcionamiento a estos superprogramas iniciales que traemos. Aparte de los programas o superprogramas iniciales que traemos al nacer en nuestro verdadero ser,
o ser esencial, nuestro computador, como cualquier otro, para funcionar necesita otros programas para el diario vivir. Y según se le programe, serán sus resultados. Y son los pensamientos los que condicionan estos programas. Con la formación de nuestra personalidad, básicamente en la infancia, vamos adquiriendo, o más exactamente, nos van instalando o se nos va instalando inconscientemente nuevos programas a través del hábito, de la imitación, en el hogar, en la escuela, en las calles, a través de la televisión, las redes sociales, que de ser los correctores debían activar los superprogramas iniciales basados en los espirituales, pero la gran mayoría de los programas que adquirimos vienen fallados, contaminados. No obstante, llega un momento en nuestra vida en el que podemos instalar nuestros propios programas mentales, en el que nos transformamos en nuestros propios programadores. Esto significa que podemos programar nuestra mente de forma positiva y constructiva. Si bien tenemos la libertad de procesar nuestros pensamientos, debemos estar muy atentos al momento que estos ingresen a nuestra mente. Estos ingresan como impresiones, pues generalmente están contaminados, llenos de virus. Una vez ingresados, estas percepciones se transforman en ideas y pensamientos, dando lugar al diálogo interno, a los automensajes, a la comunicación interior. De la calidad de nuestras comunicaciones interior o de exterior va a depender la calidad de nuestra vida. Tenemos entonces dos oportunidades para actuar, y la primera es que el momento de ingresar esas impresiones debemos estar atentos ante ellas. Y la segunda, al establecer la calidad de nuestra comunicación interna, es decir, nuestro diálogo interno, nuestro diálogo interior, nuestros automensajes, si percibimos conscientemente las impresiones y la filtramos la información en el momento que ingresa a la mente, no pasarían los virus mentales o ingresarían mínimas o mínimos virus mentales, ¿sí? O mínimas acciones de sus virus mentales. En nuestra condición actual, el antivirus natural, que es la conciencia, funciona parcialmente. Esta, de alguna manera, filtra los virus pasivos, impidiendo así un mayor daño en nuestra vida. En síntesis, en nuestra analogía mente-computadora, para despertar la capacidad ilimitada del ser humano, hay que dar los siguientes pasos. Así que toma acción. Paso número 1. Detectar los virus mentales y espirituales que han sido transmitidos de generación en generación en nuestra vida y los que hemos adquirido por nosotros mismos. ¿Ok? Paso número 2. Eliminar estos virus mentales y espirituales que nos han instalado en nuestra mente, nos han instalado en nuestra vida, y tenemos que desinstalarlo, eliminarlos. Y el paso número 3, tenemos que saber instalar o reinstalar antivirus mentales y espirituales. Es decir, nuevos programas, circuitos paralelos, patrones de excelencia, para que de esa manera podamos lograr al fin vivir una vida plena con propósito. Es por eso que es muy importante despertar tu poder interior. El error que cometemos es que cuando compramos una PC o una computadora o lo instalamos un programa, estos vienen con un manual de funcionamiento o con un tutorial, ¿sí? Pero el cerebro y la mente humana, que equivalen a varios miles y millones de computadoras, vienen sin manual de funcionamiento y sin un tutorial que nos enseñe paso a paso, o incluso un tutor, ¿sí? O un maestro que nos enseñe, o un mentor que nos enseñe. Es decir, no nos enseñan lo más importante que deberíamos incluso enseñar a cada persona, el funcionamiento de la mente. Y así como desconociendo los principios y el funcionamiento de esa superpoderosa computadora que compone nuestro hardware y software de nuestra mente, consciente e inconsciente, de nuestros programas, y lo usamos como podemos. Y como esa supercomputadora está diseñada no para cuestionar los programas que se introducen, sino para procesarlos a la perfección,
Entonces, los procesa a la perfección. Solo que si metemos programas basura y contaminados, ese poderoso computador que tenemos procesa a la perfección esos programas basura y contaminados. Y como resultado, la gran tragedia humana, que más del 60% de la humanidad se declara claramente, o mejor dicho, altamente infeliz. Cada segundo hay un suicidio o intento de suicidio. Muchos millones de personas mueren en el año por causa de la tristeza, de la depresión, del sufrimiento psicológico, la desesperación, la angustia, etcétera, etcétera. Entonces, el usuario, es decir, la mente consciente y el software, que es la mente inconsciente, debemos tomar muy en cuenta y aprender a reprogramarnos. Mira, a veces cuando estamos frente al monitor de nuestra computadora, nos enojamos porque algo salió mal y gritamos a la máquina para hacer semejante barbaridad. A todos nos pasa eso, ¿cierto? Pero debemos tener claro que la computadora no se equivoca, solo hace lo que nosotros le hemos dicho que haga. Hemos pensado en una cosa y hemos hecho otra. Y eso que no sale en la pantalla, nosotros lo hemos puesto sin ser conscientes de ello. De modo analógico, vemos en nuestra vida, pedimos cosas que no corresponden con lo que aparece en la pantalla de nuestro presente. Decimos, quiero ser una persona próspera y escribimos desde nuestra mente consciente, ¿sí? Incluso nuestro inconsciente básicamente encuentra el no merecimiento, el no ser próspero, porque toda mi vida ha sido una programación de escasez, de pobreza, de perdedor, de perdedora. Entonces decimos, quiero tener armonía en mi hogar. Y escribimos, no merezco tener paz en mi hogar, pues mi hogar fue siempre un infierno, y etcétera. Y lo escribimos en nuestra mente. Ya sea todo esto es para bien o para mal, quien escribe nuestro presente es el inconsciente, es el que dirige nuestra vida entre dos órdenes contradictorias. Siempre se manifestará lo que provenga de la mente inconsciente. Recuerda, la mente consciente es solo el 5% y la mente inconsciente es el 95%. Es por eso que es muy importante entender nuestra mente inconsciente para reprogramarla. Y aquí es el secreto. Y la reprogramación es seguir un proceso de transformación personal para generar un crecimiento personal. Y ese crecimiento personal te va a llevar al desarrollo personal. Y el desarrollo personal te va a llevar a la expansión personal, profesional y financiera. Así que si logramos conocer más sobre nuestra mente inconsciente y sobre todo limpiarnos de los virus mentales y espirituales e instalarnos los antivirus, se manifestará esa capacidad infinita que se encuentra dormida en nuestro propio interior. Entonces cambiaría nuestra vida drásticamente. Y todo esto concretando un sueño maravilloso de vivir una vida plena con propósito. Pero claro, todo esto, déjame decirte que está en nuestras manos. Tenemos las herramientas, los ejercicios, las técnicas adecuadas para transformar nuestra mente y nuestra vida. Cuando nos ponemos en armonía con el ser esencial, con esa conexión espiritual, el mundo se convierte en algo mágico y nosotros en magos capaces de concretizar nuestros sueños, de realizar nuestros deseos más ardientes, de lograr prosperidad, abundancia. Es por eso que en esta serie de podcasts es la concretización de un sueño, de un anhelo, de compartir una serie de virus mentales en este podcast y también espirituales para lograr identificarlos y también eliminarlos. Entonces, sigue esta serie de podcasts donde te estaré compartiendo una serie de virus mentales y espirituales y además cómo identificarlos y eliminarlos para siempre. Así que activa tu poder interior. Esto es un podcast maravilloso. Compártelo con más personas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube o en otro canal que estés escuchando este podcast. Además, recuerda que en nuestros programas avanzados como el reto 12 semanas, te enseñamos a construir tu propio sistema de vida que te permita ser exitoso y vivir una vida plena con propósito. Así que déjame decirte que el mayor bien sea contigo, que la paz siempre empiece por ti.
Para terminar, recuerda, da lo mejor de ti, negocia con tu cuerpo, ponle corazón a todo lo que hagas, porque tú puedes, sí puedes. Si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Nos vemos en la cima del éxito. Suscríbete y nos vemos en el siguiente podcast.